con Shirley Barnaghi. Bueno, hoy tengo a 3 invitadas muy especiales que entiendo decidieron de forma voluntaria acompañar también a través de la experiencia de ellas a otras personas a llevar el duelo. Y me acompaña nuestra querida compañera también de radio, Isa Bermúdez, conferencista, especialista en tecnología, Alesia Spurba, directora Amigos Sinfónicos, e Isabela Cuevas, escritora, que además tiene una cuenta que se llama Correcaminos de la Vida, ¿correcto? Buenos días y bienvenidas, ¿cómo están? Gracias, Shirley. Bueno, les Felices. agradezco que hayan aceptado esta invitación. Bueno, un poco para hablar del duelo, ¿no? De conocer las historias y, digamos, cómo ustedes decidieron, a partir de la experiencia de cada una, compartir y ayudar a otras o acompañarlas a superarlo. Porque cuando uno pasa quizás por una experiencia traumática, uno tiene 2 opciones. O se queda allí, porque no quiere recordarlo constantemente, o bueno, decide reconciliarse con la palabra, con el evento, aprenderlo, digamos, a llevarlo de alguna manera y poder sanar. ¿Cuál fue tu caso, Isa? Mira, mi caso y todo esto surge un poco, Ujú. mi hijo Gonzalo hubiera cumplido años hace poco y yo tenía esa frustración de alguna manera como mamá de que no le pude dar un regalo a mi hijo. Y yo, si yo no le puedo dar un regalo a Gonzalo, se lo voy a dar a la gente en nombre de Gonzalo. Y hace un tiempo, bueno, con Alesia e Isabela nos habíamos dado cuenta que la mejor compañía que tú puedes tener en estos momentos de duelo eran personas que hubieran pasado por lo mismo, porque de alguna manera hablas el mismo lenguaje, entiendes algunos códigos que son como de la situación. Y bueno, se me ocurrió llamarlas y decirles súmense conmigo porque ellas tienen unas grandes historias que contar. Y sobre todo no es ver el duelo desde un punto de vista de tristeza, de lágrimas, de vamos a llorar, sino es ver el duelo desde el punto de vista de si se puede superar, se puede elegir además de alguna manera estar bien y bueno, dar no herramientas desde el punto de vista de gurú, porque aquí ninguno es experto, vamos a hablar desde nuestra experiencia personal, pero sí creemos que es importante hablarlo. En Ahora, mi caso particular yo me enfermé por no ajá, hablarlo. justo te iba a decir, tú no supiste llevar bien el duelo. Cuando te refieres a, bueno, no supe llevarlo, ¿en qué se traduce eso físicamente, emocionalmente? Sí, yo lo escondí debajo de, como que debajo de una alfombrita. Yo era una persona que decía, yo estoy bien. Además, yo estaba fuera del país, no tenía a mi familia alrededor. Tenía un hijo chiquito de 1 año y medio y tenía a un esposo que también estaba por el mismo duelo. Y yo decidí simplemente que yo iba a estar bien y pasé mi duelo como por debajo de la mesa. Y eso se reflejó a los 6 meses en un carcinoma en el útero, que era justo donde yo tenía mi dolor. Y me di cuenta de la importancia que era hablar de estos temas y tener herramientas y tener amigas que te entiendan, con las que tú puedas drenar y bueno, nos unimos para regalarle esto a la gente. Sí, a ver, tu caso, Alesia, ¿no? Hablemos de tu experiencia y qué aprendiste de ella también, ¿no? Bueno, en mi caso yo perdí a Gustavo, mi hijo mayor, repentinamente. Y como les contaba a ellas el otro día, yo sentí la presencia de Gus desde el primer momento. Yo cuando me llamaron en la noche a avisarme que Gus había muerto, sentí como una paz que yo no sé explicar de otra manera, que no sea que él estaba ahí conmigo. Entonces, de alguna forma, siento que fui una gran afortunada de poder sentir eso y de alguna manera, a través de este conversatorio que tenemos mañana y de la invitación de Isa, yo quisiera como compartir con otras personas que puedan estar pasando por lo mismo, esa paz que se puede sentir o ¿sabes? Esa presencia de esa persona que se fue, que sigue estando con nosotros y que sí se puede, que uno puede abrirse a eso, porque realmente cuando la muerte llega, que nadie quiere tenerla cerca, trae un regalo con ella y ese regalo, aunque no queremos recibirlo, está ahí. Y si uno abre esa ventana y lo acepta, hay cosas muy bonitas que uno puede vivir y que uno puede experimentar y eso es un poco lo que queremos compartir. Es bonito perderle el miedo a la muerte, es bonito perderle el miedo a hablar de ella, es bonito poder hablar de Gustavo, mi hijo, con alegría. Fue una persona espectacular, tuvo una vida bellísima, entonces yo no quiero que nadie, ni sus hermanos, ni nosotros como familia, ni nadie de las personas que lo conocieron, lo recuerden con tristeza o tengan temor a hablarme de él porque, ay, se va a poner triste.
no, o sea, mi hijo fue una maravilla, fue una vida espectacular y para mí es una alegría que la gente lo recuerde, para mí es un placer hablar de él. ¿Él enfermó? ¿Él enfermó? Él nació muy prematuro, Ujú. tal vez su historia es muy, para mí yo ahora lo veo y se los comentaba a ella, es un círculo perfecto porque Gus nació muy, muy prematuro de 25 semanas y a mí me tuvieron que hacer una cesárea de emergencia y me durmieron. Cuando yo me desperté, lo primero que yo pregunté fue, ¿el bebé está vivo? Porque de 25 semanas los chances de que él viviera eran muy pocos. Entonces, desde el día 1, Gus fue un regalo. Y el hecho de que hubiésemos salido de la clínica, hubiésemos llegado a la casa y que él vivió 16 años con nosotros, esos años fueron un regalo. Y así lo veo ahora. Digamos, aprecio demasiado haberlo tenido y eso es lo que un poco quiero compartir. Ujú. A veces uno cree que porque una persona muere joven es una tragedia, y así, porque así nos los enseñan, esa es la narrativa con la que crecemos, ¿no? Pero la vida de Gus fue perfecta y fue corta, y él llegó antes para avisarme que su vida iba a ser corta, entonces teníamos poco tiempo para estar juntos y había que aprovecharlo al máximo. Eso lo entendí después de su muerte, que también fue prematura. Pero toda su vida, si yo ahora la veo, está llena de mensajes para mí, está llena de aprendizaje. Entonces ahora me doy cuenta que yo no tuve un hijo a quien yo tuve que como nos, digamos, el concepto que tenemos, bueno, tienes un hijo, le tienes que enseñar sobre la vida. Yo tuve un hijo que vino a enseñarme a mí a vivir la vida y se adelantó para enseñarme también que la muerte, de qué se trata y que no hay que tenerle tanto miedo. Entonces ahora él es como una luz que va delante de mí. Y su personalidad, como él fue, porque además él estuvo diagnosticado como a los 2 años con síndrome de Asperger, fue un niñito de esos genios. Entonces fue un maestro desde chiquito. Entonces no me cabe la menor duda que lo que él vino a hacer fue enseñarme, fue un maestro que vino. ¿Cuánto Entonces, tiempo te tomó ver su muerte de esa manera? como te digo, yo creo que fui afortunada en el sentido de que no me tomó tanto tiempo como te digo, desde el principio. Yo lo tomé de una manera como con mucha paz dentro de mí, y yo creo que fue porque, como te cuento, desde que él nació, él vino con un mensaje muy contundente. Además, el hecho de que estuviese diagnosticado con síndrome de Asperger lo hizo un niñito distinto, diferente. Entonces, yo tuve que siempre, desde el primer momento, aceptar muchas cosas, aceptar que él era distinto, respetar su personalidad, lo cual me hizo una mucho mejor mamá, porque yo hoy en día respeto mucho a sus hermanos, la personalidad de mis hijos, trato de respetar la personalidad de cada quien, entiendo mucho más de diferencias, de inclusión, trato de juzgar menos. Entonces, como te digo, fue tanto lo que aprendí de él, y creo que me ayudó mucho, la verdad, tener otros hijos pequeños en ese momento que también dependían de mí, y que yo no quería que para ellos esto fuera la tragedia de la familia. Yo no quería que la muerte de su hermano, que ya es difícil, que se te muera un hermano, entonces además se murió mi hermana y mi mamá quedó malísima. Entonces, yo creo que desde el primer momento que yo tuve que decirle a mis hijos, a los hermanos de Gus, que su hermano había muerto, yo les prometí a ellos que yo iba a estar bien. Y yo les hice esa promesa desde el corazón, y creo que desde la fuerza. Y como te digo, hoy en día veo para atrás y digo, Gustavo estaba conmigo, porque es que de dónde saqué la fuerza. Tú me lo preguntas y no sé de dónde decírtelo, pero es que tiene que haber estado él ahí. Voy con Isabela. Tu historia, ¿no? Porque ahí creo que hay un punto en común, es, bueno, yo tengo 2 hijas, tengo que estar bien, a pesar, ya no estamos hablando de un hijo, sino la pérdida de tu esposo, ¿correcto? Sí. Pero bueno, es una posición similar, es que, bueno, hay una desintegración, por así decirlo, de la familia, y te toca a ti asumir Total. un rol que, bueno, que lo común es asumir lo compartido, ¿no? Lo ideal o lo Sí, esperado, ¿no? sí. ¿Cómo viviste ese proceso? Bueno, en mi caso yo enviudé cuando tenía 31 años de una manera abrupta y repentina. Mi esposo tenía 34 años. Mis hijas tenían 4 y casi 3 años de edad. Y como bien dices, a diferencia de Isa y Alesia, pues la pérdida de mi esposo y sus funciones es diferente y cómo cala en la vida, ¿no? Porque además, al igual que la muerte de Gonzalo y Gustavo fue no querida, yo creo que en mi caso manejar el cambio como la constante en la vida. Además que la vida cambia en el momento ordinario. Cuando te estás tomando el café, como dice Joan Didion,
cuando menos te lo esperas. Ujú. Y yo creo que eso se ha puesto también muy en práctica después de la pandemia, el sentido de la incertidumbre. Para mí, mi camino, mi experiencia a través del duelo ha sido desmistificar el dolor. Hacerlo es una emoción que nos han enseñado que es incómoda, pero que es parte de la vida. Y además sentir dolor, tristeza, también es signo de que amaste, porque el dolor y el amor son la cara de una misma moneda. Ujú. Isabel amaba a su hijo, Alesia amaba a su hijo, yo amaba a mi esposo. Entonces, y además te indica que estás vivo. Es sano sentir dolor. Ujú. Entonces, sentirlo y permitirte estar ahí no quiere decir que te vas a perpetuar ahí, sino que te conecta con lo sublime, lo sencillo de la vida, lo fundamental. También descubrí el profundo sentido de resiliencia, tanto mío como de mis hijas. Ujú. Y eso es importantísimo, porque como dice Alesia, sale la fuerza donde no piensas que la tienes. Y darle ese sentido es una decisión. Cosas malas suceden en la vida, hay cosas que no tenemos respuesta, pero está en uno decidir qué hacer con ellas. También para mí fue fundamental acompañarme en las palabras de otro. La viudez precoz es un tema muy, muy poco hablado, del cual hay muy poquísimos estudios y los estudios que hay son de hace muchísimos años atrás. La pérdida de la pareja es uno de los factores de mayor estrés, porque con ella no solo se te va la persona, sino se te van proyectos, Ujú. se te van ilusiones, se te van expectativas. Y no solo en mi caso era acompañar, o sea, vivir mi propio dolor, sino poder acompañar a mis hijas. Ujú. Y mi propósito desde el principio, como dice Alesia, tenerlas a ellas fue, yo tengo que transitar esto lo mejor posible para poderlas acompañar a ellas, validarlas, porque la idea es que ellas tengan una vida plena. Ujú. Y desde el principio, también como dice Isa, uno busca conectarse con personas que sean iguales a ti. Ujú. Yo tengo una gran amiga que dice que somos como marcianos. Buscas ese marciano que haya sentido lo que tú sientes, que maneje esas palabras. En mi caso, aunque parezca inverosímil, al principio yo me acompañaba a través de los artículos de las viudas del 11 de septiembre. Porque es que en Internet hace 8 años no habían artículos, nadie contaba su historia. Ujú. ¿Qué pasa cuando quedas viuda tan joven? O sea, porque además no es solo pierdo a mi pareja, sino que migro a un modelo monoparental. Como tú bien dices, la labor que naturalmente debe ser compartida ahorita se concentra solo en mí. Ujú. Me convierto en mamá y papá. Y además ahí también hay un duelo, porque hay que aceptar que yo como mamá no puedo suplir la figura paterna de mi esposo. Entonces, ¿qué es lo importante de decidirse? ¿Por qué invitamos a aventurarte a sentir esto? Porque el tránsito a través de esto te permite llegarte a sentir plena. Ujú. Cuando tú te permites pasar desde lo oscuro del arcoíris de las emociones hasta lo brillante y para atrás, encuentras un sentido de paz. ¿Qué quiere decir esa paz? Que esa situación que te aqueja, que puede ser la muerte de tu hijo, la muerte de tu esposo, el cambio de una relación, el cambio, la pérdida de un trabajo, que te vayas a la quiebra, Ujú. hace que lo puedas vivir con mayor tranquilidad. Ujú. Y eso a la larga hace que vivas una vida más plena y menos opaca, porque hay muchos riesgos de que cuando no transites el dolor, lo puedas somatizar Sí. o se pueda transformar en una rabia o una impotencia que transmites en tus relaciones con tus hijos, con tus familiares, con la propia vida. Entonces te vas volviendo opaco, porque cuando tú te proteges de lo malo, también te estás protegiendo de lo bueno de la vida. Ujú. A ver, Isa, fíjate que en tu caso me llama la atención porque, bueno, tú tenías otro hijo, ¿no? Ujú. Entonces tú probablemente escondiste el dolor porque dices, bueno, tengo que estar bien, como decía Alex, tengo que estar bien porque quiero que me vean bien, que estoy funcional, ¿no? Pero eso a tu vez al no sé si no aceptarlo, sino evadirlo, bueno, te enfermó. ¿Cómo saliste tú de ese proceso? ¿En qué momento después, cuando te enfermaste, tú caíste en cuenta, oye, yo me enfermé porque yo realmente no supe procesar esta pérdida? Sí, bueno, yo tuve un año rudo. Yo pasé por una explosión en Bogotá. Después de eso, embarazo quedó complicado. Meses en cama, doy a luz a mi hijo. A los 3 días Ujú. fallece y a los 6 meses me da este cáncer. Entonces, evidentemente son situaciones de la vida que tú, en cada una de ellas, y de una manera muy rápida, más que yo venía de tener una vida tipo Disney, que nunca había tenido ninguna tragedia, me hicieron reflexionar estas situaciones complicadas. La primera situación me hizo darme cuenta que el mañana no está garantizado, que la Ujú. vida puede cambiar a un instante, que puedes estar ahí y ya no estás, como fue el caso de mi vecina que murió con la explosión.
Con el tema de mi hijo, me di cuenta, yo reproché mucho y hasta reproché y tuve temas con la religión, porque yo decía, Dios, si yo me he portado bien, si yo soy una persona que soy activista social, ¿por qué tú me quitas a mi hijo? Y también viene un tema ahí de muchos consejos que me dieron, que a mí me decían, Dios no le da cosas a la gente que no puede soportar. Y yo decía, bueno, yo quiero ser débil entonces, porque yo no me merezco esto. Y cosas que me decían, todo pasa por algo. Entonces yo trataba de conseguir explicaciones donde sencillamente no las Sí, el encontraba. por qué a mí, por qué me pasó ¿Y esto a por mí. qué a mí? ¿Y por qué? Entonces empiezas a cuestionarte. Y a los 6 meses, cuando yo quiero buscar otro hijo, y me dicen, tú no puedes buscar otro hijo porque tú tienes un cáncer en el útero. Y fue una cosa que tú dices, wow, espérate, ¿qué está pasando? Y ahí empiezas a echar toda la historia para atrás y te das cuenta que efectivamente mente, cuerpo y alma están conectadas. O sea, tus sentimientos, lo que tú piensas está afectando, me estaba afectando. Y me di cuenta que si yo quería salir adelante no era ni siquiera tener que rogarle a Dios, porque yo estaba ya cansada de pedir y no me llegaba la ayuda. Era que yo me tenía que ayudar a mí misma, que yo tenía que hacer un esfuerzo real por estar bien y no empezar a decir, mira, Dios, ¿por qué me mandaste esto? Sino que en la vida pasan cosas malas. Dios está muy ocupado con todo lo que tiene que hacer con el planeta entero. Sí. Y las cosas malas pasan. Y sencillamente me tocó a mí. Y no creo que fue por algo, sino creo que fue para algo. ¿Sabes qué? Algo que dijo Isa es interesante, porque y también lo dijo Alesia, que la gente cuando alguien pasa por esto no quiere hablar contigo ni tocarte el tema porque piensa, oye, la voy a herir, no le quiero recordar el tema. Y ustedes decidieron las tres contarlo mañana en este conversatorio, ¿no? Tú decías en tu post, que lo leí, que la cantidad de gente que necesitaba contar su historia era tremenda. Entonces tú te preguntas, bueno, pero ¿por qué la gente no puede? Entiendo que el dolor es difícil, pero eventualmente cómo ayudar a la persona para hablarlo, ¿no? ¿Dónde va a ser esto? Y cuéntame alguna experiencia que te haya dejado este hecho de compartir tu historia y la historia de ustedes con otras personas, Isa. Invita a la gente de una vez porque ya me queda poco Sí, tiempo. va a ser mañana en Ajá. el Caracas Campus, en la Ok. Procter & Gamble de la Trinidad. Mira, fue espectacular, la gente nos cedió, nos regalaron las cosas, nos están regalando el café, las marcas, o sea, esto es algo que de verdad ha movido fibras, era un regalo para mi hijo y bueno, se tornó un regalo de muchos para muchos. Caracas Campus, hay 200 personas, quedan apenas creo que unas 30 sillas, así que si están escuchando, vayan ya en mi Instagram, @IsaBermúdez está el link para que se inscriban. Y también estamos abiertos a transmitir por Ticketplate a todo el mundo que se conecte online, porque mucha gente afuera que nos pide, yo quiero estar y no tengo estos espacios de conversación. Historias creo que son muchas, porque se ha acercado tanta gente con historias similares, sensibilizadas, pero Pero no se lo todavía- esperaban, supongo, ¿no? Sí. No. Pues es verdad que la gente no quiere hablar de eso, no te toca el tema. Es un tema tabú. Tabú. Pero hay gente que me ha escrito y me dice, Isa, gracias, porque hay días en que no puedo respirar. Hay Bueno. días que no me puedo parar de la cama. Esto es algo que necesito y bueno, estamos felices de poder llevárselo a las personas y hablar un tema. Todo el mundo se va a morir. Todos los que estamos aquí ahorita, todos los que nos están escuchando, vamos a morir en algún momento. Entonces, poder entender que esto es algo que podemos transitar todos y transitarlo de una mejor manera, creo que es importante. Bueno, les agradezco mucho que me hayan acompañado y contar sus historias y además ayudar a los demás a tratar de superarlas. Isa Bermúdez, conferencista, especialista en tecnología, Alesia Spurba, directora de Amigos Sinfónicos, Isabela Cuevas, escritora. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Cada día, sonidos que te envolverán en un mundo de